este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 2 minutos. Estas son las imágenes de lo que está aconteciendo en la previa de la Comisión de Discapacidad que se va a reunir dentro de algunos minutos para tratar temas varios. Creación del Sistema Integral de Prioridad y Contención para personas con trastorno del espectro autista y síndromes relacionados a los medios de transporte. Básicamente, están las dos aceptadas, síndrome y síndrome, las dos. Bueno, relacionados con el tema de los medios de transporte y el acceso, que es un lugar generalmente de crisis. Así que estamos con eso en un minuto y mientras tanto saludo a mis compañeras. Verónica Benaim, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato, María? ¿Cómo les va? Buen día. Sí, estamos con el anticipo de lo que va a ser esta comisión, que pretende tratar varias iniciativas, así que va a ser bastante extensa, digamos. Y además al mediodía se convocó una nueva comisión, que es la de Relaciones Exteriores, convocada por Valdés, que así como ayer, yo lo remarcaba en DTV Noticias, Ciencia y Tecnología, fue una respuesta contundente de campaña electoral a las cuestiones vinculadas con justamente ese sector y las propuestas de los candidatos a presidentes, específicamente Javier Milei, con ese sector. Me parece, Pato, que la de Valdés va a tomar algunas de estas cuestiones que ayer se movilizaron en función de defensa de las críticas al Papa Francisco, ¿no? Ah, tenés razón, te iba a decir eso. No, porque, ¿cómo le va, Caferata María? ¿Cómo estás, Pato? Bien. No, porque ahora que vos mencionabas, yo no sabía que se reunía Relaciones Exteriores, efectivamente Valdés, junto con Tayana, fueron algunos de los que estuvieron presentes en la misa de ayer, donde estaba el obispo Carrara, donde estaba el padre Pepe, en la 1114. Exactamente. Y varios diputados también del bloque del medio. Estuvo la diputada Gorleri, diputada del PRO. Y el Topo y de también la Sota, que están muy pegados, Natalia, ¿no? de la Sota, y no los había visto, no lo vi en la nómina. Un giro importante ha dado el diputado Topo Rodríguez con de la Sota en torno a avanzar y apegarse más a Unión por la Patria, porque recordamos que Milei había dicho que el Papa Francisco era el maligno. Entonces, bueno, a partir de ayer apareció entonces esta misa y la presencia de Valdés. Sí, le dijo comunista también. También. Comunista. Sí. Se olvidaron su historia en la dictadura. Exactamente. Bueno, a ver, la hora, las 10 de la mañana con 5 minutos y estamos con la previa. A ver, Caferata, una previa con temas que me parece que ya vienen siendo debatidos, debe haber consenso en la mayoría, supongo. Sí, es como dice Vero, hay claramente una diferencia en lo que fueron las últimas reuniones de comisión, la del día de ayer, pero también las de la semana pasada, con todos temas que venía impulsando más que nada el oficialismo, blanqueo de capitales, el proyecto de aerolíneas para poder blindarla ante una posible privatización, que son todos los proyectos un poco que se buscan impulsar de cara a una posible sesión el miércoles de la semana que viene. Y ahora, bueno, estas dos instancias de la Comisión de Discapacidad y después de las Relaciones Exteriores y Culto, con iniciativas que son en su mayoría proyectos de declaración, más que nada consensuados, que deberían salir con fritas en términos generales. Proyectos blandos, en una palabra. Bueno, sí, recién decía con vos, Vero, lo escuchaba Dida, decía que él creía que el oficialismo va a ser todo y un poco más tratando de que haya sesión la semana que viene. Sí, ¿no? Y el hecho de la presencia, volvemos a lo mismo, ¿no? El Topo Rodríguez y de la Sota son esos dos nombres que se están buscando para intentar conseguir el quórum de la semana que viene. Hay un juego a dos puntas. Totalmente. Tenés por el lado Interbloque Federal, que ya en el pasado, ya quedó bastante en el pasado, pero en el pasado ha servido al frente de todos para conseguir el quórum. Últimamente un acercamiento más a Juntos por el Cambio. Y después, por el otro lado, se está viendo a ver qué se puede hacer con Juntos por el Cambio. A ver. ¿Sí?
A ver, yo ahí creo... Evolución, sí. volvemos de vuelta a la novela. Ciertamente, sí. Volvemos a la novela de qué va a ser Evolución en el caso de los proyectos de universidades, como si el último año no hubiese pasado. Es como... Me acordé... Bueno, ayer el guiño Manes Tabela al frente de todos fue muy importante, ¿no? Esta diferenciación y además me parece la necesidad que marcaron constantemente dentro de la comisión de somos un partido tradicional con historia, estos nuevos espacios que se arman, ¿no? Ese repudio de alguna forma. Me acordé de vos, María, porque acordate cuando debatíamos más o menos lo mismo hace una semana, yo te decía, no creo que Juntos por el Cambio le dé nada, porque menos el tipo de campaña, me dijiste, y a lo mejor para manifestar desacuerdo. Bueno, me dijiste eso y pasó sucedió. lo del Senado. Ahí tenés igual, como son dos cosas. Por un lado tenés Juntos por el Cambio a nivel coalición, que está teniendo un nivel de previa incluso a una ruptura. Vos hablás con cualquier diputado y a menos que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta, no hay nadie que no crea que el año que viene vaya a terminar estando unido. Entonces es un juego, a ver, si se traducen esas rupturas y esos ruidos internos en el recinto y lo que viene haciendo hasta ahora, que es, bueno, que si hay ruido que no se note. Claro. Y hasta ahora Juntos por el Cambio está teniendo una política de, bueno, nosotros nos estamos matando entre nosotros, pero a la hora de llegar al recinto tenemos que actuar de manera unificada para que no se note. En principio, como decía Vero, lo de Tabela y lo de Manes, la semana anterior de vuelta a Evolución acompañando dos de los proyectos de universidades, el de Cañuelas y el del Delta, o sea, los dos que no eran el de Madres, que es el que genera más discusión, con un pro que sí manifestó en contra. Así que hay que ver. Sí, hay que ver. Bueno, a ver, el señor Gonzalo Solabarrieta, en la previa de la Comisión de Discapacidad. Gonzalo, buen día. Buen día, Pato. Un saludo grande para Mary también. Renovamos el saludo con Vero. Estamos justamente con el presidente de la Comisión de Discapacidad, Luis Di Giacomo, con una gran concurrencia ya en esta sala número 2 del anexo A, diputado. Me gustaría saber si es que se han acumulado muchos temas, porque la verdad que la comisión tiene muchos temas muy importantes, si se han distribuido bien y dónde hay que poner el foco hoy. Entendemos que hay muchos proyectos que apuntan a las capacitaciones, sobre todo en los distintos niveles del Estado, pero me gustaría saber su visión sobre los temas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a tratar una docena de temas, además de varias notas que hemos recibido de distintas organizaciones, a favor o en contra de determinado tipo de proyectos. Nosotros le damos un papel preponderante a las organizaciones de la sociedad civil que tienen en esto una opinión fundada y tienen en esto, por supuesto, una opinión a ser escuchada por parte de los diputados. Si bien la decisión final es obviamente de los diputados, en temas como estos, que además son temas de debate muchas veces, es importante escuchar a todos. Más allá de esas notas, entonces les decía, tenemos una docena de temas. De esta docena de temas hay algunas declaraciones y resoluciones que tienen que ver con festivales, un libro, una obra de teatro, unas determinadas fechas y demás. Y después hay proyectos de ley, que nosotros tenemos en esta comisión un cuerpo de asesores que trabaja muy intensamente, prácticamente casi en forma semanal, digamos, se reúnen virtual o presencialmente cuando consigue el lugar donde reunirse, pero si no lo hacen virtualmente. Y así se van dando los temas y vamos buscando consensos. Hay en esta comisión, y quiero destacarlo, una predisposición de los diputados a dejar por fuera las cuestiones partidocráticas o de la grieta propia o de las diferencias que hay desde algunos puntos de vista políticos para abocarnos fundamentalmente a los aspectos que tienen que ver con esta realidad. Bueno, de estos proyectos hoy sí hay un proyecto que tiene que ver con una obligatoriedad de capacitación a los agentes del Estado, los que atienden al público, hay que decirlo, en lengua de señas, para de esta manera dar una mayor accesibilidad a la comunidad sorda, ¿no es cierto? Ahora que ha sido aprobada además la lengua de señas como una lengua oficial, ¿no es cierto?, de la comunidad sorda. También tenemos proyectos que tienen que ver con dar mayor accesibilidad a personas con, por ejemplo, de trastorno del espectro autista, en especial en medios de locomoción, ¿no es cierto?, medios de transporte, para que a través de distintas actitudes, ya hay empresas, yo lo destaco también, hay empresas, hay una línea de colectivo, la línea 85, que ya ha dispuesto, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no?, ha dispuesto los pictogramas en sus unidades para poder atender justamente a la posibilidad de que las personas del espectro autista puedan tener una posibilidad de mayor comunicación.
También estamos tratando un proyecto de ley que justamente tiene que ver con la responsabilidad empresarial, que es un incentivo a las empresas que, digamos, actúen en favor de la equidad laboral, ¿no es cierto?, en el área justamente de discapacidad. Así que en este sentido, un incentivo que les otorga un sello, y este sello le da algunas ventajas de tipo impositivas o licitaciones. Creo yo que uno no siempre se trata de obligar, sino de incentivar actitudes, en especial en la sociedad en general, ¿no es cierto?, para que pueda haber cada vez mayor accesibilidad en las personas, en las problemáticas que tienen con respecto a las distintas actividades, tanto sean laborales, educativas y demás, para acceder a las mismas. Bueno, ya te digo, son una docena de proyectos que ya mismo vamos a empezar a tratar. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Usted maneja el tiempo, cuando tenga que comenzar, usted es el presidente, nos dice aquí termino y listo. No sé si ya tiene que acceder o puede responder una pregunta más, como quiera. Sí, ya estamos. Bueno, ya estamos en tiempo, pero por supuesto dispuesto a la pregunta que tenga. Vaya tranquilo. Cuando termine, entonces hablamos con usted, con Gonzalo, y hacemos la crónica de lo que está pasando. Gracias. Bárbaro, nos comunicamos más tarde entonces. Hasta luego. No, ahí está, Gonzalo. Muy bien, Pato. Porque no, lo mío era... Sí, agradecemos aquí a Luis Di Giacomo, sí. No, lo mío era una cuestión instrumental, digo, cuando alguna persona con espectro autista tenga que viajar, digo, tiene que haber una comunicación previa en la compañía de aviación, en el colectivo. Eso es lo que hubiese querido preguntarle, nada más. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque bueno, digo, pero... sí, la verdad que me parece que tendría que haber alguna comunicación previa para que haya algún trato distintivo, me parece. Bueno, ¿no? uno de los proyectos lo que propone es que sea más ágil el proceso de ingreso por transporte de los aviones, barco o trenes. Por la ansiedad que genera. Exactamente. Sí. Una sola vez me tocó un crucero y es un tema largo el crucero, Largo, La última vez que me tomé un avión, que fue hace unos meses, había unas 3 horas de espera, había un chico que terminó teniendo un brote y un ataque y tuvo que pararlo las familiares, precisamente porque no lo dejaban pasar primero, que hubiese sido algo muy sencillo, estaba haciendo la cola y no lo dejaron pasar primero y después, bueno, se fue extendiendo y pasó. Va en línea un poco también para evitar sucesos que son fácilmente evitables después de todo, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, Gonzalo, vos estás ahí en la puerta, digo, me parece que estamos muy cerca del quórum, ¿no? Sí, yo diría, no hice la cuenta exacta, Pato, pero la verdad es que la cantidad de diputados que ya han ingresado me da a entender que posiblemente esto ya esté confirmado y que en breve tendremos el comienzo de la comisión. Sí, no hice el conteo exacto, decía, pero seguramente ya estaremos muy cerquita. A mí lo que me quedó la duda, y lo digo básicamente, Pato, ya por haber leído el propio proyecto y por información, y esto lo hablábamos un poco, y yo también tenía entendido esto que era únicamente para la atención al público, pero será sumamente interesante entender si se hizo alguna modificación y demás respecto a esto de la capacitación en lengua de señas, que como bien decía recién Luis Di Giacomo, finalmente va a ser solamente para las personas en atención al público. Atentos con esto también, Sí. No, que era una pregunta, porque aprender el lenguaje de señas es una cuestión compleja, te demanda mucho tiempo. Decía, si era obligatorio para el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿cómo hacer para aprender la lengua de señas en un breve lapso de tiempo? Era muy complicado. Si es solo para la gente que atiende al público, es otra cuestión, claro. Son muchos menos. Exacto, sí que estaremos atentos. Estaremos sumamente atentos a todos estos proyectos. Siguen llegando aquí los diputados y diputadas. Aquí la veíamos a Victoria Gorleri. Así que se van sumando de a poquito. Yo creo que esto en breve está a punto de comenzar. Pato, son y cuarto, así que imagino que en 5 minutitos estará seguramente el comienzo de la comisión de discapacidad. Gonzalo, escúchame. Hoy había un colega, Adida, que él decía que creía que el oficialismo iba a trabajar para la sesión. Acá estábamos contando. Me olvidé de preguntarle a Vero o a María qué va a hacer la izquierda, que son 4 votos clave para el quórum, por ejemplo. La izquierda en principio pareciera que va a acompañar, porque la mayoría de los proyectos los acompaña, excepto el de blanqueo. Claro. Pero te pregunto, ¿vos qué información tenés sobre la sesión de la semana que viene, Gonzalo? Bueno, en principio, por lo que tengo entendido, esto sigue firme porque nunca se habló de una fecha superior a la de la semana que nos compete para la próxima. El 13. En teoría, lo único... sí, claro. Ahora, si vos me decís, Pato, se pasaría para la otra semana, ¿no? Vamos a suponer, miércoles 20...
Al mismo tiempo se confirmó ayer Y ahí que ya se pega con la agendada fiesta de la manera- primavera, me gusta menos ahí. Dale. Sí, Vamos a- justamente, pero bueno, te voy a dar un dato. Siempre llueve. Se confirmó que Sí. la comisión de Martín Tetaz, la de análisis y seguimiento de normas tributarias, citó para el próximo miércoles a las 10 de la mañana, así que atentos. Está bueno, gracias Gonzalo. Está por comenzar a hacer el uso de la palabra correspondiente el diputado Di Giacomo, titular de la Comisión de Discapacidad. Así que bueno, vamos a guardar ese momento. Lo decía Gonzalo, el número estaba, lo decía Di Giacomo. Así que nada, la cobertura de la Comisión de Discapacidad, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días a todas, a todos. Ya estamos con el quórum necesario, sobrado, digamos, vamos a decirlo con alegría. Así que nos vamos a poner a trabajar inmediatamente en la Comisión de Discapacidad. Quiero, antes de comenzar con el tratamiento formal y oficial del tema, hacer extensivo un agradecimiento a los asesores de esta comisión, verdaderamente gente que hace un trabajo enorme, que se reúne casi semanalmente, cuando consigue el lugar, con lugar, y si no lo hacen virtualmente, y que nos permiten avanzar en un tema que, como siempre digo, algunos tenemos un cierto conocimiento desde los profesionales, otros por ahí no lo tienen desde la vivencia, lo tienen desde la realidad que viven, pero bueno, los asesores con conocimiento profundo del tema son los que, junto con las organizaciones de la sociedad civil, a las cuales también le damos la participación que corresponde, nos permiten tener un temario muy rico, parte de lo que hoy vamos a tratar. Así que lo dejo a Aníbal para comenzar formalmente. Bueno, buenos días a todas y todos. El punto 1 es un unificado que ya fue tratado por esta comisión el 3 de noviembre del año pasado. En ese unificado había dos proyectos que eran del año 2021. Se cae el dictamen que estaba en presupuesto y Hacienda porque se caen los dos proyectos de 2021, con lo cual está para redictaminar, digamos, para volver a dictaminar con los proyectos que quedaron, que están vigentes, que son del año 2022 el 74, el 312, el 855, el 1717 y el 1865, todos con origen en diputados, y cuyo objeto es la creación del programa Argentina Inclusiva, destinado a la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal. Bueno, ¿alguien pide la palabra? Sí, Natalia. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero refrescarnos nomás la memoria respecto a este proyecto que en su momento presenté el año pasado y que unificamos con estos proyectos que recién contaban, de distintos diputados, distintas fuerzas. Hubo un proyecto de la diputada Ginocchio, otro de Caselles, otro de Parola, de distintos momentos, Baldassi. Y la conclusión fue unificar este proyecto y darle realmente un carácter importante de todas las fuerzas, que entendemos que necesitamos capacitarnos necesariamente y urgentemente en materia de discapacidad, todos quienes somos agentes del Estado, desde el que abre la puerta y recibe a una persona en una institución, en un ente público, hasta el presidente de la Nación. Necesitamos saber cuál es el trato adecuado, necesitamos saber de qué manera asesorar, necesitamos saber y conocer. Yo estoy convencida de lo que lo que no conocemos no nos atraviesa y no lo vemos. Entonces necesitamos comprender, entender y aprender, teniendo un gran baño de humildad de lo que no sabemos. Y en materia de discapacidad no sabemos.
¿no? Entonces me parecía muy importante, nosotros esto lo hicimos en Córdoba, lo tengo que decir con orgullo porque la verdad es que fue una buena ley. Cuando yo era legisladora provincial pudimos hacer esta Córdoba inclusiva y hoy tiene 20.000 inscriptos y están haciendo el curso y la verdad que fue una gran noticia y fue votado por unanimidad y fue la verdad una alegría grande porque entendimos que ahí no había diferencia, sino todos aceptando que teníamos que formarnos, que necesitábamos aprender de quienes tenían que enseñarnos. Entonces me parece que esto es una gran oportunidad para que mostremos que no sabemos todo y que tenemos que formarnos, aprender y ponernos en el lugar de las personas que viven con una discapacidad y que seguramente sabemos que se hace muy difícil. Tenemos que ser nosotros quienes ayudemos y pongamos toda nuestra voluntad para que realmente esto de la inclusión, de la que hablamos tanto, sea una realidad. Para eso tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, que nos formemos en los 3 poderes del Estado, todos quienes estamos, nosotros sancionando leyes, otra gente, personas en el Poder Ejecutivo, llevando a cabo las políticas públicas, todo, la justicia, por supuesto. Todos tenemos que ponernos este tema al hombro, conocerlo y dejarnos que nos atraviese el alma. Bueno, ese era el proyecto. Quería hacer un breve resumen de qué se trataba. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más pide la palabra? Sí, diputada Caselles. Muchas gracias. Agregar a lo que también ha planteado la diputada, es como que además abre la cabeza para que quienes a futuro tomen decisiones públicas, en lo que sea, ya vayan tomándolas con perspectiva de discapacidad. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Diputada, sí, usted me había pedido la palabra, por favor. Buenos días, muchas gracias. Un gusto poder incorporarme a esta comisión. Saludo a cada uno de ustedes. La función de esta comisión tiene un acto de reparación y de asumir los desafíos más importantes que tiene esta sociedad, que es la inclusión. Creo que si hay un paradigma en el cual todos tenemos que aportar, generar conciencia, reflexión, aprendizaje, es la inclusión como un nuevo desafío social. Y la inclusión de personas con discapacidad es aún todavía una tarea pendiente. Cuando escuchaba a la diputada preopinante, ponía en valor la importancia que tiene no solo el conocimiento de los que tenemos responsabilidades públicas, sino ratificar en cada hecho, en cada acción y en cada decisión el rol del Estado como garante de derechos. Y en muchos de los casos, y en la situación particular del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, el Estado a veces por desconocimiento se convierte en una barrera que hace inaccesible al ejercicio de derecho o se convierte en algunos casos en sectores que violentan los derechos en el desconocimiento del trato adecuado, del alcance jurídico y fundamentalmente del abordaje respetuoso a cada una de las discapacidades que tenemos en nuestra sociedad. La importancia de esta ley, que saludo y agradezco a los diputados que la han promovido, tiene que ver con asumir las responsabilidades de un trato respetuoso, ajuste a derechos, pero fundamentalmente de los procesos necesarios para convertir ese rol eficientemente. Por eso ratifico la vocación de construir en ejercicio de más derechos por aquellos sectores que representan una deuda en la sociedad, pero fundamentalmente también en un Estado más eficiente, solidario y responsable. Así que claramente acompaño este proyecto. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más pide la palabra? Si no es así, procedemos entonces. ¿Hay acuerdo con el proyecto? Muy bien, pasamos para la firma entonces. Bien, punto número 2. Proyecto 996 de diputados del año 2023. Firmantes: Carrizo Ana Carla, Tejeda María Victoria, Azcárate Lidia Inés, Lena Gabriela,
Zapata, Carlos Raúl, Carrizo Soledad, El Zucaria Soer, Burjaile Ricardo, Tabela Dania, Browner de Koning, Gabriela, Antola, Marcela, Cresimbeni Kabila, Tetaz Martín Alberto, Morales Gorleri Victoria y Boujit Gustavo. Proyecto de ley, programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, sello nacional de equidad laboral, CENELDIS, creación. Es un proyecto de discapacidad que también tiene giro a legislación de trabajo y presupuesto y hacienda. Muy bien, diputada Carrizo. Bueno, primero, muchísimas gracias, presidente, y tengo también que agradecer no solamente a los asesores de esta comisión, sino a todos los colegas que la integran. Yo no la integro, pero he tenido el honor y el enriquecimiento, el aprendizaje de compartir varios proyectos que han salido por unanimidad de la comisión y así se votó también en el recinto. Así que creo que es una de las comisiones que está generando políticas de Estado en la Argentina y eso es algo para celebrar. Este proyecto, que la verdad que es un proyecto que tiene modelo en varios países europeos, y nosotros lo fuimos modificando a partir de que se trató 2 veces en asesores, se trató en mayo de este año y también en junio. La idea que hay muchas políticas que de alguna manera, porque no es que el Estado argentino no tiene políticas, hay una ley, que es la ley que establece un cupo específico en el sector público. Esa ley tiene más de 42 años, se sancionó en la dictadura durante Videla, en 2003 se modificó un poquito y se puso a punto el artículo 8 para que el sector público de alguna manera generara el cupo para empleo en personas con discapacidad. Adhirieron las 23 provincias y el Distrito Nacional, el Distrito de Cava, y sin embargo un informe de Andis del 2022 dijo que se cumple mal y pésimo, y todos lo sabemos. Sabemos que yo trabajo, y muchos de ustedes también, en mi caso particular con jóvenes, la mayoría de los jóvenes a veces son los chicos de la fotocopia cuando hay en el Estado, porque tenemos programas de acompañamiento, de capacitación, pero no hay programas buenos de contratación. Necesitamos el aliado del sector privado, tener sellos de calidad, incentivos positivos, mejorar obviamente el modo en que el Estado contrata. Entonces, con Andis empezamos a ver cuáles eran las políticas que teníamos. Y nosotros al principio lo hicimos para todas las personas con discapacidad y después nos dimos cuenta que realmente los jóvenes eran los más huérfanos de una política que vinculara la accesibilidad laboral en la Argentina. Los jóvenes son los más castigados por las situaciones de pobreza estructural, pero los jóvenes con discapacidad más. La tasa de inactividad es del 64%. El cálculo que hicimos del universo de jóvenes con discapacidad en Argentina de 14 a 29 años es de 650.000. Uno puede decir, qué poco, es un montón, es toda Mar del Plata. Y no acceden a trabajos dignos y con calidad. Y el Estado no cumple con esa ley que de alguna manera obliga al Estado. Nosotros necesitamos al sector privado de aliado. Y en esa línea estamos trabajando. Decir que la comisión mejoró muchísimo el proyecto. Tengo que agradecer a la asesora, recién se lo decía, de la diputada de la Sota. Puede ser senadora en algún momento, Natalia. Hubo un fallo ahí. A ver si Córdoba se posiciona. Y fue genial porque nosotros fuimos construyendo ese índice. Quiero decir que este es un proyecto original. Tengo que comentarles una alegría. Nosotros vinimos la semana pasada de Montevideo. Este Congreso argentino sancionó en 2017 una ley que es modelo en Latinoamérica, que es para jóvenes sin cuidados parentales. Fue el primer proyecto que los tuvo como protagonistas. Son los chicos que transitan en hogares de cuidados y cuando egresan estaban solos en el mundo. Nosotros creamos un programa modelo en Latinoamérica por unanimidad. Nos invitaron a Uruguay, ahora lo van a sancionar, lo van a replicar esa ley en Uruguay, en Chile, en Perú. Ojalá, y es solamente para esos jóvenes. Hay muchos jóvenes en Argentina que tienen muchísimos derechos, pero los jóvenes más vulnerables no los tienen, no son los mismos jóvenes, no es la misma juventud. Necesitamos posicionar los jóvenes con discapacidad, los jóvenes sin cuidados parentales en la Argentina, y en esta línea viene este proyecto. Así que es muy simple decir que trabajamos muy bien en la comisión, que se mejoró muchísimo, que aprendimos, que es un sello de calidad, que es un modelo europeo, que tiene incentivos positivos para las empresas. Tenemos que cambiar el modo en que generamos empleo y hay mucho en el Estado
que acompaña, que promociona, pero hay muy poco sobre la contratación específica. Así que sello de calidad es un modelo que viene de la ONU para el tema de mujeres, equidad laboral. Nosotros lo ponemos para jóvenes con discapacidad. Así que agradecerles enormemente, está obviamente a disposición, pero nos faltan 2 comisiones. Así que acá pedirle al presidente y a las autoridades de la comisión, que son 15 diputados que acompañaron el proyecto, que nos acompañen a transitar 2 comisiones gruesas que quedan, que es trabajo y presupuesto y hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carrizo. ¿Alguien más pide la palabra? Si no es así, lo pasamos entonces. Si hay aprobación, lo pasamos para la firma. Bien. Punto 3. Proyecto 1986 de diputados del año 2022. Firmantes Paso Marcela Fabiana, Selva Carlos Américo y Litza Mónica. Proyecto de ley, Sistema Integral de Prioridad y Contención para Personas con Trastorno del Espectro Autista, TEA, y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial. Creación del régimen de capacitación de personal para tratar con personas con trastorno del espectro autista. Proyecto de esta comisión y también girado a transportes y presupuesto y hacienda. Bien, diputada, la palabra Marcela. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quiero hacer es agradecer a las autoridades de esta comisión, a sus integrantes, de la cual no formo parte, pero realmente, y también al cuerpo de asesores de cada legislador y legisladora que forman parte de esta comisión, porque la verdad es que este proyecto se trabajó de una manera muy intensa a lo largo de más de 10 reuniones, estaba repasando recién, en las cuales este proyecto, como otros más, fueron considerados y fueron mejorados con las distintas ideas y aportes que cada legislador y legisladora de esta comisión a través de sus asesores fueron aportando y que hizo que un proyecto de ley que tenía originalmente la voluntad de contener, de acompañar especialmente a las personas con condiciones del espectro autista, hoy logremos la posibilidad de un dictamen que sea mucho más abarcativo y que incluya a todas las personas en sus diversas modalidades de discapacidad. Un proyecto que abarca las distintas modalidades del transporte, tanto el transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, y que lo que hace es tratar de establecer por ley algunas cuestiones que a través de distintos protocolos ya se están aplicando, como es el caso de Aeropuertos Argentina 2000, que tienen protocolos de atención especialmente para personas con condiciones del espectro autista en este caso, pero que lo que busca es generar en cada una de estas modalidades del transporte la prioridad en el acceso a los distintos servicios, tener espacios adecuados para cada uno de ellos y de ellas. Y me parece que otra cosa importante de destacar es lo que está planteado en el artículo 10, que tiene que ver con la capacitación. Porque el generar empatía, el generar estas condiciones tiene que ver también con capacitar al personal que presta servicio en las distintas modalidades del transporte, y la capacitación es fundamental para que ello pueda ocurrir, para que podamos tener modalidades del transporte cada día más accesibles. Y bueno, esta es fundamentalmente la voluntad que tiene este proyecto de ley, que, como les decía, fue mejorado a lo largo de todo este tiempo de manera considerable. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Paso. ¿Alguien más pide la palabra? Bueno, quería simplemente destacar que hay una línea de colectivos, que es la línea 85, que hace Quilmes Devoto, que tiene ya instalado por su propia cuenta y por iniciativa de uno de los dueños los pictogramas y la facilitación, este tipo de cosas. Así que es bueno saber que esto se puede hacer y que este proyecto, en la medida que salga, lo va a permitir ya con mucha más asiduidad. Muchas gracias. Bueno, si no hay otro pedido de la palabra, lo pasamos para la firma entonces. Muchas gracias. Bien. Punto 4. Proyecto 1256 de diputados del año 2022.
Autora la diputada Caselles Graciela María. Proyecto de ley, turismo accesible para personas con capacidades restringidas. Ley 25.643, modificaciones. Proyecto de esta comisión que también tiene giro a turismo y presupuesto y hacienda. Sí, diputada Caselles. Sí, simplemente decir que lo que se buscó con este proyecto de ley es poder adecuar la ley de turismo accesible, que hablaba de personas con movilidad reducida o comunicación reducida, a lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ampliando e incluyendo en el turismo a todas las personas con discapacidad. Me parece importante a todas las empresas, a todas las acciones que se desarrollan, es decir, que hemos adecuado la ley a lo que establece la Convención. Muy bien, gracias, diputada. ¿Alguien pide la palabra? No habiendo más oradores, lo pasamos a la firma entonces. Muchas gracias. Bien. Punto 5. Proyecto de ley 6.734 de diputados, año 2022. Autora Marciota Gisela. Proyecto de ley, capacitación obligatoria en lengua de señas argentina, LSA, en los 3 poderes del Estado Nacional. Proyecto de esta comisión y también de presupuesto y hacienda. Bueno, la autora hoy no se pudo hacer presente, pero nos informó, bueno, como esto tiene amplio consenso, de todas maneras lo estamos tratando, así que me pide Dina la palabra. Gracias, presidente. En principio, una de las cosas que venimos hablando con la comunidad sorda, que estuvimos tratando el año pasado, la ley de lengua de señas, que la diputada Massín es la autora, y que se pudo trabajar muy bien entre las organizaciones de sordos, nos piden que escuchemos cuáles son sus necesidades, cuáles son las prioridades del colectivo de personas sordas. Por lo tanto, hay una parte de la comunidad que no está de acuerdo con este proyecto de ley en particular, primero porque no se les consultó, y sobre todo porque creen que hay otras prioridades. Nosotros el año pasado habíamos presentado iniciativas propias, la diputada Massín, en mi caso también el diputado Grosso, y creo que tuvimos un aprendizaje muy grande de que los que tienen el poder de decidir sobre su lengua son la comunidad sorda. Y tuvimos el aprendizaje también de sentar a los actores del sector, de que podamos dialogar y llegar a un acuerdo con un proyecto que terminó saliendo por unanimidad en Cámara de Diputados y en el Senado, y que hoy es la Ley 27710. Y creo que en esta ocasión, si vamos a volver a trabajar sobre una temática que tiene que ver con la comunidad sorda, tenemos que darles a ellos la posibilidad de elegir también por dónde empezamos a trabajar los proyectos que los incluye. Sobre todo porque los que tienen la potestad de validar la lengua son ellos. La lengua de señas es una lengua muy dinámica que se va actualizando, que se va validando por el sector. Y yo les voy a contar una experiencia en particular mía de cómo llegué a conocer a la comunidad sorda. Durante la pandemia, nosotros veíamos que los medios de comunicación, los noteros en la televisión, hablaban con el barbijo incluido, ¿sí? Nosotros que podemos oír, los escuchábamos. Pero todo un sector de la comunidad se quedaba sin saber qué estaba diciendo el notero si no tenía, que hoy por hoy hay muy pocos medios que tienen la interpretación simultánea en la tele. Y depende de la tecnología que tenga cada uno, tiene la posibilidad de tener el subtitulado. Pero si no tuviera esas dos opciones, estaba solamente el ver el graph, que por ahí son 2 frases. Entonces, en ese momento, veía que había algunos medios que habían incorporado el barbijo inclusivo, el barbijo con una transparencia. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un proyecto para que todos los medios tengan obligatoriamente que tener ese barbijo. Y ahí me contactaron desde la Confederación Argentina de Sordos diciéndome gracias por tenernos en cuenta, pero hay otras prioridades. ¿Cuál era la prioridad? Que la lengua de señas sea reconocida.
Y yo digo, ¿cómo puede ser que hay un sector de la población que tiene su propia lengua y nosotros todavía no lo hayamos reconocido? Y hace 13 años venían presentando proyectos y todo. Y ahí empezamos a trabajar, estaba el proyecto de la diputada Massín, logramos hacer un proyecto en conjunto con el diputado Grosso, la diputada Carrizo, Cecilia Moró, de distintos bloques, que después terminó trabajándose entre la Confederación Argentina de Sordos y ASORSAM para poder llegar al texto que terminó saliendo. Cuando se enteraron de este proyecto en particular, volvieron a decir, no nos están preguntando nosotros si son las prioridades que tenemos como comunidad. Por ejemplo, hay otras prioridades quizás. Primero, por ejemplo, que se pueda ayudar a que la comunidad sorda tenga el acceso a la lengua de señas desde la edad más temprana. Los niños, está comprobado que mientras más tarde empiecen a aprender lengua de señas, más difícil va a ser para ellos la integración después. O, por ejemplo, que haya un registro de los intérpretes. Hoy la comunidad sorda valida a los intérpretes y a la vez no está validado todavía a nivel académico las carreras. Entonces, hay un montón de prioridades que hay que tener en cuenta. Y además, hoy votamos en primer término un proyecto en donde tranquilamente podría incluirse la lengua de señas como uno de los tópicos para tener en cuenta a la hora de la capacitación. Hay dos temas también que tienen que ver con un pedido que tiene la comunidad sorda, que los proyectos que los incluyan no solamente tienen que ver con la discapacidad de oír, sino que tiene que ver con un derecho humano y nos piden, y esto ya se lo pedimos a la presidenta del Congreso, de la Cámara de Diputados, que los proyectos de las personas sordas también sean incluidos dentro de la Comisión de Derechos Humanos porque es un derecho. Y por último, un lema de la convención es nada sobre nosotros sin nosotros. Nos están pidiendo que los escuchemos y que tengamos en cuenta sus prioridades, así que por esa razón no vamos a acompañar el día de hoy. Sería bueno que vuelva a asesores, que volvamos a hacer el trabajo que ya hicimos con el de lengua de señas, de sentar a las organizaciones y que sean ellos quienes validen el proyecto que terminemos votando nosotros. Gracias. ¿Alguien más va a opinar? Sí, Martínez, por favor. Sí, para sumar a lo planteado por la diputada Dina Resinovic, me parece obviamente adecuado, respetando justamente las observaciones de la comunidad. Lamentablemente el diputado Martín Berongaray, que también integra nuestro bloque Evolución Radical, no pudo llegar ahora, pero quería aportarles a ustedes, a esta comisión, nosotros no la integramos, que también el diputado Martín Berongaray ha presentado un proyecto que tiene que ver con la incorporación de contenidos curriculares dirigidas a la comprensión y a la producción del lenguaje de señas argentino, para que, bueno, ustedes si bien tiene como cabecera educación, también está girado a esta comisión de discapacidad, para que ustedes como comisión analicen este tema junto con la comunidad puedan tener en cuenta este proyecto. ¿Alguien más va a emitir opinión? Bueno, si me permiten, voy a emitir opinión sobre esto. Creo que hoy hemos recibido un conjunto de notas alrededor de un proyecto que fue el proyecto Cambio de Denominación CUD por CUDA. Hemos recibido 7 notas, algunas a favor y otras en contra, por parte de las organizaciones que por supuesto están a disposición de todos los diputados para que las puedan ver y si consideran, esto todavía está en tratamiento en otras comisiones, así que están girados, se puede revisar, pueden revisarlo quienes así lo consideren. Yo quisiera hacer una consideración sobre algo en lo cual me da la impresión que tenemos que tomar un compromiso. Nosotros corresponde escuchar a todas las organizaciones que trabajan en esta temática, pero los que tenemos la responsabilidad de definir un proyecto y los que somos elegidos como representantes del pueblo somos nosotros.
Por lo tanto, no me parece, y esto por más que genere algún tipo de, digamos, pueda generar un enojo en la comunidad sorda con la cual tengo la mejor de las relaciones y sus organizaciones, no me parece que nosotros a priori debamos consultar un proyecto por una cuestión de prioridades, porque, si vamos al hecho de que en realidad todos sabemos que lo que hay que modificar es la 24.901 para adaptarla a la convención, entonces cerremos la comisión para todos estos temas y esperemos a que venga la ley general, porque si no lo otro serían como pequeños parches que en todo caso podrían no ser prioritarios. ¿Quién determina qué es prioritario y qué no es prioritario? Yo puedo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ahora, que determinado tipo de temas sean tratados ayudan o no a que algo pueda ser, digamos, mejorado en su apreciación. Si yo pongo una capacitación, como lo hemos puesto en infinidad de temas, quizás no sea prioritario. Muchas veces nos damos cuenta, o muchas veces hemos opinado que hay temáticas sobre las cuales generar estas cuestiones de concientización no sería lo más importante, sino que habría que cubrir de base el tratamiento del problema central. Pero eso no significa que sea malo o que no se deba de repente facilitar una concientización, una capacitación, etcétera, etcétera. Obviamente me da la impresión, quisiera escuchar a otros diputados, que este es un tema que como está discutido, sigámoslo discutiendo, pero quisiera hacer esa observación porque si no caeríamos en la situación de que todos los proyectos, siquiera antes de tratarlos, deberíamos ver si son aprobados o no por alguna organización. Y nos vamos a encontrar con que hay organizaciones que nos dicen que sí y otras que nos digan que no. Y la responsabilidad final es nuestra. Una aclaración nada más. Sí, espera que tiene la palabra la diputada Massín. Gracias, presidente. Sí, muy brevemente. En primera consideración, este debate no surgió en asesores, digo, como punto de partida. Yo sé que tenemos nuestro propio ejercicio para poder definir el avance y la aprobación de cada uno de los proyectos, pero también es cierto que el tratamiento previo en la comisión de asesores de alguna manera nos permite tener otro ejercicio en el momento de traer a consideración los proyectos en la comisión. Yo creo que es indispensable poder pensar también en función de la composición de la comisión y en vistas también de poder contribuir, ¿no?, a los consensos y a los acuerdos, de poder analizar el proyecto, de poder tratarlo y de poder ver con las organizaciones que participan de este debate y de esta discusión. A mí me ha tocado también junto con Dina tratar el proyecto de reconocimiento de lengua de señas y la verdad que ha sido muy complejo, debo confesar, muy complejo para llegar a su aprobación, pero también es cierto que si nosotros tenemos la firme convicción de poder tratar cada una de estas iniciativas en función de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, corresponde que podamos hacer las consultas pertinentes y en función de eso poder tratarlo en un próximo temario para su aprobación. Gracias, diputada. Dina Resinowski, por favor. Sí, solo una aclaración nada más. Sí surgió en asesores, lo planteamos nosotros, la necesidad de escuchar a todas las organizaciones, pero en particular ¿por qué hago la aclaración? Estamos hablando de la lengua de señas, de la lengua de la comunidad sorda. Quienes tienen que decir son ellos, es una lengua. Lo mismo pasaría con cualquier otra comunidad lingüística que tenemos dentro del país a la hora de hablar sobre una lengua que está en desarrollo, que tiene validación de quienes la hablan, de quienes la señan. Por eso es la necesidad de poder nosotros legislar en base a algo que es de ellos, ¿sí? Entonces, por eso es el tema de poder volver y escuchar a todas las organizaciones que son quienes son usuarios de la lengua. Solamente por eso. Sí, diputada Sarapula. Gracias, Dina. Diputada Sarapula. Sí, para dejar expresado con toda claridad que acá hay un compromiso con la enseñanza en lengua de señas. Asumimos que es una necesidad sentida de las personas sordas.
sabemos que es una necesidad de esta población y ratificamos nuestro compromiso con la vocación y el carácter evolutivo que tiene que tener el derecho. Y entiendo su preocupación porque hay un límite en que consultemos todo y no aprobemos nada, porque si no, digamos, está en juego el propio rol del legislador. Pero lo que estamos diciendo en este espacio es que queremos escuchar, que tenemos un compromiso con el proyecto, que tenemos un compromiso con la realidad y con la problemática y que queremos dar garantía al derecho de ser oído, garantía al derecho de poder expresar su pensamiento, poder escuchar cuáles son sus preocupaciones y a partir de eso seguir construyendo y tejiendo una ley que sea no solo respetuosa de esa opinión, pero también que tenga que ver con la posibilidad de que sea aplicable la ley. Así que solo para dejar clara la posición es, tenemos compromiso con el proyecto, con la temática y con la construcción participativa de este proyecto. Muchas gracias, diputada. Diputado Finocchiaro. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo el 10 de diciembre voy a cumplir mis primeros 2 años como diputado y nunca había tenido ningún tipo de experiencia legislativa. Y participo en varias comisiones, como todos los que estamos acá. Y hace un rato estaba comentando con algunos de los colegas que esta es la comisión de la buena voluntad, ¿no? Es decir, acá todos trabajamos con la mejor voluntad para tratar de sacar los temas para beneficiar a un colectivo que tiene necesidades. Por lo tanto, no pasa como en otras comisiones donde sí participo y es parte del juego político, de la táctica política, donde a lo mejor a veces un bloque quiere dilatar porque especula con tal o cual cosa. Acá nunca lo he notado, sinceramente. También le voy a decir una cosa, presidente. Yo coincido con usted en que cuando uno escucha organizaciones no siempre, digamos, hay uniformidad, ¿no? Me pasa, por ejemplo, con un proyecto que estamos trabajando que es para la prohibición de la tracción a sangre, ¿no? Donde hay entre las distintas organizaciones conservacionistas hay diferencias. Pero acá, y esto es un tema pero de lo más importante, solo estamos pidiendo una vuelta más, es decir, escuchar a todos, de nuevo, una vez más, y después, por supuesto, nosotros somos diputados de la Nación, nosotros vamos a definir, porque somos nosotros los que votamos y nos hacemos cargo de lo que votamos. Es simplemente eso, o sea, no hay ánimo ni de dilatar ni nada, sino de escuchar una vez más y ver si podemos llegar a un acuerdo. Y si no se llega a un acuerdo, bueno, se votará, que también es una cuestión plenamente democrática, entendiendo que quienes voten en un sentido lo hacen con buena voluntad y quienes voten en otro también lo hacen con muy buena voluntad. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, yo entiendo, interpreto que ha habido... sí, diputada Gacelles. Me hace acordar al CUD, cuando ya lo teníamos ahí y volvimos a reflexionar y fuimos capaces de lograr un mayor consenso. Que nosotros pudiéramos capacitar a los 3 poderes del Estado en lengua de señas no implica que no entendamos que un niño, mientras más chiquito aprenda lengua de señas, más fácil será su aprendizaje en general. O que nosotros trabajemos este proyecto no implica que no seamos capaces de otorgar otros derechos. Habrá que plantearlos, ¿sí? En esto del aprendizaje de lengua de señas en primera infancia, también las asociaciones tendrán que tener un debate y llegar a un punto de equilibrio entre la oralidad y el aprendizaje de lengua de señas, porque tampoco hay un acuerdo ni un consenso en eso. Nosotros sí creemos que, como viene trabajando esta comisión, vamos a pedir y acompañar que vuelva a ser tratado, pero esto no quiere decir que porque hoy lo hubiéramos tratado estaríamos no tomando como prioridad otros proyectos. O sea, quizás no hemos planteado con fuerza de ley un proyecto que diga que desde primera instancia o de primera infancia hay que capacitar
en lengua de señas. Entonces, cada uno de estos proyectos siguen otorgando derechos humanos a las personas con discapacidad. Como es la comisión de los consensos de antigrieta, nos parece, Luis, que sí, lo aceptamos que vuelva a comisión, pero entendiendo claramente que si se hubiera aprobado, no estamos quitando prioridades a otros derechos. Muchas gracias. Muy bien, queda claro entonces, lo volvemos a comisión asesores para que siga siendo debatido y se hagan las consultas pertinentes. Secretario. Bueno, punto número 6 es un unificado de los proyectos 6.456 y 6.558 del año 2022, de la diputada Caselles, uno, y el otro de la diputada Massín y otras señoras diputadas y un diputado, por los que se modifican artículos de la ley 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes, incorporándose la perspectiva de discapacidad. Ese es el punto 6. Bueno, diputada Massín. Gracias, presidente. Bueno, y ya nos pusimos de acuerdo con Graciela. Inicio yo de manera muy breve, sin antes, primero mencionar, ¿no?, la presencia también de CAIDIS en esta comisión, agradeciendo a Daniel y a Cintia que están presentes y sobre todo también reconociendo que esta iniciativa surge de ellos. Nosotros desde el despacho simplemente hemos dado las precisiones técnicas a esa redacción, pero me parece que es importante poder resaltar la participación de las organizaciones en el diseño y en la elaboración, en la modificación de leyes que hacen a la ampliación de derechos. Por lo tanto, es indispensable poder mencionar que este trabajo, esta redacción y esta modificación ha surgido de CAIDIS. Y en función de esta presentación hemos consensuado y unificado un proyecto con los aportes también de la diputada Caselles, fundamentalmente que plantea, ¿no?, la modificación de 12 artículos con la incorporación y el ajuste necesario a partir de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Recordemos que esta ley había sido creada en el año 2005, la convención ha sido aprobada en nuestro país en el año 2006, por lo tanto, digo, esa articulación y poder incorporar la perspectiva de discapacidad a la ley de niños, niñas y adolescentes es fundamental porque hace precisamente al principio de progresividad en nuestro país, contemplando principalmente la garantía efectiva a los derechos, al acceso a la salud, a la educación, al deporte, a las instancias recreativas, a la comunicación, pensando y creyendo que los ajustes razonables y el sistema de apoyo es fundamental para poder construir una sociedad mucho más equitativa y más igualitaria. Por supuesto que el principio de la igualdad y la no discriminación son aspectos sustanciales, pero es indispensable poder trabajar y abordar esta modificación porque hace precisamente a pensar también en la integralidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y por tanto, digo, también si usted nos permite, presidente, y si CAIDIS tiene la intención de tomar la palabra, de darles también un minuto del tiempo para que puedan expresarse. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más pide la palabra? ¿Está de acuerdo en que escuchemos entonces a CAIDIS? Muy bien, por favor. No sé quién es representante que se acerque y... Bueno, muchas gracias a todos y todas y gracias a la diputada Massín por haber tomado esta iniciativa. Simplemente aclararlo que no es solamente de CAIDIS, que este proyecto tuvo una iniciativa, pero fue acompañada con aportes de numerosas organizaciones, tanto de discapacidad como de derechos humanos, como de infancias, o sea que intentamos que haya una integralidad en el tipo de las propuestas. Queda simplemente
recordar que, como dijo la diputada Massín, porque se hace necesario esta modificación, porque en realidad el propio Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya le pidieron al Estado argentino que avance sobre una modificación de la Ley de Infancias con perspectiva de discapacidad. Es lógico, la Ley de Infancias, la 26.061, se promulgó antes de que Argentina adhiera a la Convención. Así que, así como mencionaba la diputada recién, de que es importante que los niños, cuanto antes adquieran la lengua de señas, puedan sentirse incluidos, el hecho de tener una perspectiva de discapacidad en la Ley de Infancias, sin duda va a ser un avance en materia de derechos humanos. Y creo que Argentina tiene que ratificar este convencimiento de compromiso con los derechos humanos, ¿no? De los niños y los niños con personas con discapacidad, pero también de las familias, de los padres y los familiares de las personas con discapacidad, de los niños que requieren tener una mirada con esta perspectiva. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Si hay acuerdo, lo pasamos para la firma. Muy bien. Secretario. Bueno, estamos por el punto 7. Proyecto 6.330 de diputados del año 2022. Autora Caselles Graciela María. Proyecto de ley Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad. Modificaciones de la ley 24.901 sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad. Proyecto que es de esta Comisión de Legislación de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Sí, diputada Caselles. Bueno, señor presidente, yo la semana pasada había pedido que se retirara del temario este tema, hoy ha vuelto a aparecer. Había habido algún tipo de no consenso, quizás en asesores, entonces para facilitar la comisión que hubiera vuelto a la misma. Este proyecto surge fundamentalmente también de escuchar a muchas instituciones y personas con discapacidad y de verlo a diario, que a veces cuando se contrata o se permite que una persona con discapacidad encuentre un lugar de trabajo, quizás en muchos casos lo hacen por cumplir con cierta legislación, pero que una vez que ingresan al lugar de trabajo son considerados como un ente sin funciones específicas o se los deja a un costado, ¿no? Como si fueran un depósito. Y entonces surgió la idea de tener personas que puedan formar y acompañar a las personas en su inclusión laboral, para que esa inclusión laboral sea humana y efectiva. Y que esa cobertura fuera cubierta en aquellos casos que tienen obras sociales y si no, que sea el Estado. Entonces, implica una cuestión de cómo consideramos nosotros a la persona con discapacidad a la hora de permitirle generar ese derecho de inclusión laboral y no simplemente por cumplir con un cupo que en general no se cumple. Por eso fue que originamos este proyecto y de capacitar a las empresas, capacitar a los organismos públicos. Me parece que es muy importante, así se trabaja en otros países, pero también sé que habían habido algún tipo de desacuerdo y demás. Humanamente no tendría ningún problema de que se siguiera discutiendo en comisión de asesores, pero creo que sí es algo que lo tenemos que plantear como uno de los grandes temas que estamos planteando, que la persona, una vez que ingresa a trabajar, es persona, no un ente que no tiene funciones y que es discriminado también dentro del trabajo. Así que lo dejo a consideración del Pleno, con mucho respeto, porque como lo venimos haciendo y todo surge en función del respeto y el cariño a la familia, a las personas con discapacidad. Así que lo dejo en consideración, Luis.
Bueno, gracias, diputada. Agradezco aparte la posibilidad esta de que pueda seguir siendo debatido viendo que no hay acuerdos. Y quiero manifestar también que yo creo que debe ser debatido porque la figura del acompañante laboral se puede prestar a una situación de confusión. Es decir, creo yo que hay, y esto para que no me hagan caer a pesar de que soy médico en que medicalizo, yo creo que hay un equipo multidisciplinario que atiende las problemáticas y los derechos de las personas con discapacidad. El equipo multidisciplinario es el que determina cuáles son las actividades terapéuticamente necesarias y para qué actividades se necesita la integración o no de determinado tipo de personas. Digo yo porque inclusive esto, si hablamos de la obligación de cubrirlo por parte de las obras sociales, entramos también en una cuestión de decir, bueno, ¿quién está en condiciones de cubrirlo? ¿Quién sería, desde qué profesión tendría la incumbencia de esta cobertura? Porque si no entraríamos en cuestiones en las cuales si se trata de un entrenamiento laboral, en todo caso que lo haga la empresa. Por ahí el acompañante sí necesita terapéuticamente estar al lado para poder ser el intermediario en la comunicación, como sucede en la educación. Pero el acompañante en la educación no es un cualquiera porque es amigo o porque es vecino. Es alguien que está capacitado para hacer este tipo de cosas. Hemos regulado hace poco la actividad de los acompañantes terapéuticos. Entonces quizás sea esa la figura, no lo sé. Creo que es bueno que lo podamos seguir discutiendo. Si a usted le parece, lo pasamos a asesores para que lo podamos seguir debatiendo. Sí, Dina, por favor. Sí. Agradezco a la autora del proyecto que da la posibilidad de que lo sigamos debatiendo porque de fondo estamos de acuerdo. De hecho, soy autora de un proyecto que tiene que ver con una experiencia que hubo en el Ministerio de Modernización en su momento llamado Programa Empleo con Apoyo, que la idea era de poder acompañar a aquellas personas con discapacidad que hoy están trabajando dentro del Estado y la idea era llevarlo también al sector privado, así que sería bueno que podamos seguir trabajando y llegar a un texto que vaya por esa línea también. Gracias. Muy bien, lo pasamos a asesores entonces y pasamos a tratar el punto 8. Punto 8. Proyecto 592 de diputados del año 2023 del diputado Valdés Eduardo Félix, proyecto de ley sobre el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad. Ley 24.901, modificaciones incorporando las prestaciones de recreación y socialización. Proyecto que es de esta comisión y que también tiene giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Diputado Valdés, por favor. Bueno, pido disculpa por el estado de mi voz, pero le quiero agradecer, presidente, que usted puso este tema a consideración, que ya había sido puesta 2 veces. Una perdió estado parlamentario, ya había sido aprobado, por no haber sido tratado en la sesión, y ahora la última vez, hará 2 meses, era porque esperábamos el dictamen de la Comisión de Salud respecto a los acompañantes. Acabo de escuchar a la asesora de la diputada de la Sota. No. Con razón, plantearme un tema, pido que hagamos una modificación en asesores y después la volvemos a tratar, presidente. Gracias. ¿Quedamos así? Muy bien, quedamos entonces para que esto siga. Sí, diputada Massín. Sí, yo muy breve, agradezco enormemente la gestualidad de los compañeros de mi bancada. Fundamentalmente digo para poder volver a discutir y poner a consideración un proyecto que es tan indispensable. Creo que el encuadre que podemos consensuar también entre todos los legisladores y legisladoras de esta comisión es poder promover un proyecto de ley de sistema de apoyo. Creo que en ese marco podemos ir trabajando cada una de las propuestas y de las iniciativas. De hecho,
Respecto a la cuestión estrictamente deportiva y recreativa, tenemos la ley 27.098 que estipula, ¿no?, la accesibilidad y sobre todo también la posibilidad que los clubes puedan tener a disposición subsidios que mejoren esas condiciones. Por lo tanto, digo, de poder pensar en una perspectiva que nos lleve más bien a un sistema de apoyo, contemplando cada uno de estos ejes. Me parece que es indispensable que entre todos los legisladores y legisladoras podamos trabajar hacia eso. Nosotros hemos presentado una iniciativa que responde a estas características y no lo planteo, digo, como legisladora en el plano personal. Creo que tiene que ser un consenso de esta comisión, pensando que tenemos una iniciativa que la podemos promover y la podemos trabajar, y que sea una iniciativa finalmente de esta comisión, ¿no?, de los consensos y de los acuerdos que arribemos todos los legisladores para poder pensar en este sistema de apoyo que tanto hace falta también para poder pensar en las políticas de discapacidad. Y si usted me permite, presidente, ¿puedo pedirle algo? Sí. No, de poder tratar también un proyecto de manera conjunta, que es el Fondo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Me parece que también es otro de los puntos que podemos ir incorporando posteriormente en temario, pero quería terminar esto de pensar en un proyecto de sistema de apoyos y también incorporar en la próxima comisión esta iniciativa. Muy bien, pasarán entonces para que sean analizados por asesores. Secretario, ¿seguimos? Sí. Vamos con... terminamos con los proyectos de ley, comienzan los de resolución. El 1163 de diputados del año 2023, la autora es la diputada Morales Borleri Victoria. Expresar adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, a celebrarse el 2 de abril de 2023. Proyecto solamente de esta comisión, proyecto de resolución. Sí, diputada Morales, por favor. Muchas gracias, presidente. En realidad no iba a hacer referencia al proyecto que está en tratamiento, sino a lo que acaba de suceder en la comisión. Quiero expresar mi agradecimiento a los diputados y diputadas de la bancada oficialista por la actitud de seguir discutiendo. Tengo una profunda preocupación que creo que es compartida por muchos de nosotros, que tiene que ver con la situación que se nos está por presentar en nuestro país. Se avecina un cambio de gobierno y hemos escuchado de algún candidato a presidente hablar de que la justicia social es envidia. Esta comisión se ha enfocado muy profunda y comprometidamente en los derechos de las personas con discapacidad, y hemos dado discusiones en este tono, como el que vimos hoy, de encontrar verdaderamente las respuestas que puedan dar una mejor calidad de vida y una garantía de derechos a las personas con discapacidad. Por eso hoy, presidente, quiero agradecer la actitud, pero además tal vez proponerles que tengamos un trabajo ágil, que prioricemos temáticas urgentes, esto que planteaba del sistema de apoyos tal vez, u otras cuestiones que surjan, pero creo que tenemos que dejar sentadas ciertas bases de leyes que garanticen derechos y que no se pongan en riesgo en algunos meses. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Alguien más? Pasamos para la firma, entonces. Secretario. Punto número 10. Proyecto 549 de diputados del año 2023.
autor Sartori Diego Horacio, de resolución declarar de interés de la Honorable Cámara la primera edición del Congreso Nacional de Autismo a realizarse el 9 y el 10 de marzo de 2023 en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Proyecto de esta comisión. El diputado Sartori no ha podido llegar por un tema inconveniente de su provincia, pero estaba para tratar su proyecto. Bueno, proyecto realizado sería, entonces, Congreso realizado. Si hay acuerdo, lo pasamos para la firma. Vamos al próximo tema. Punto 11. Proyecto 2869 de diputados del año 2023. Autora Ricau Carolina Natalia. De declaración, declarar de interés de la H Cámara el Festival Inclusivo a realizarse en octubre de cada año en la ciudad de General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Discapacidad es la comisión. Fue pasado a resolución. Si hay acuerdo, lo pasamos entonces para la firma. Punto número 12. Proyecto 969 de diputados del año 2023. Autora la diputada Paso Marcela Fabiana. De resolución, declarar de interés de la Honorable Cámara la labor de la Fundación Danielito de la provincia de San Juan para la inclusión e integración de las personas con discapacidad. Proyecto solamente de esta comisión. Si hay acuerdo, pasamos para la firma. Le damos la palabra a la diputada Caselles. Bueno, seguramente Marcela será quien explique la importancia que tiene esta fundación. Danielito es una persona que tiene síndrome de Down, famoso en San Juan, subsiste vendiendo pochoclos. La verdad que ha alcanzado nivel universitario, es un ejemplo a nivel laboral. Él es el primer funcionario con síndrome de Down y con discapacidad en dirigir los destinos del área social en un municipio como el de Chimbas. Y tiene a cargo una fundación que lleva su nombre. La verdad que es un personaje muy importante, lo conocemos desde el norte al sur, el este al oeste, en la provincia de San Juan. Muy peleador por los derechos de todas las personas con discapacidad. Así que agradecerle a Marcela que haya tenido la deferencia de tenerlo en cuenta y seguramente nos explicará qué la movilizó y por qué surgió esta. Así que muchas gracias. Gracias, diputada Marcela Paso. Gracias, presidente. Brevemente contarles que la intención de este proyecto obviamente es poner en valor la labor que desarrolla la Fundación Danielito en la provincia de San Juan, que contiene, acompaña e incentiva a las personas con discapacidad para que logren sentirse capaces de hacer todo aquello que deseen, inspirados, como comentaba la diputada Caselles, en su actual presidente, en Daniel, que es una persona con síndrome de Down, que ha sufrido diversas dificultades a lo largo de su vida, pero que nunca bajó los brazos, que fue la primera persona en recibirse en la escuela secundaria en San Juan, con muchas dificultades, porque en el sistema educativo no lo querían recibir, y que todo aquello que intentó realizar lo hizo con perspectiva de siempre ir por un poco más. Contarles que, entre otras cosas, en algún momento de su vida vendía pochoclos, los hacía en su casa y salía a venderlos, pero no se quedó tampoco con eso. Generó un emprendimiento y generó después una fábrica de pochoclos, incursionó en la actividad pública, como dijo la diputada preopinante. Hoy por hoy está estudiando en la universidad, está cursando el tercer año de la carrera de Administración Pública. Lo conocí a raíz de un área muy importante de esta casa, que es AFIL Discapacidad, y obviamente con la diputada Caselles después acompañamos la posibilidad de poner en valor esta labor para que todos aquellos que quieran puedan tener, tanto en Daniel y en esta fundación, la posibilidad de sentir y creer que las personas
personas con discapacidad son capaces y que aún a pesar de las adversidades pueden salir adelante y ser motivo inspirador para otros y otras. Así que el agradecimiento a la comisión nuevamente por el tratamiento de mi proyecto y en la espera del acompañamiento. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, lo pasamos para la firma entonces y vamos al punto número 13, secretario. Bueno, nos quedan el punto 13 y el punto 14, son dos proyectos que ya tienen aprobación de la Comisión de Cultura. Somos segunda competencia. ¿Quiere que los lea juntos? Digo vos. Bueno, perfecto. Entonces vamos por el punto 13 primero. Es el 859 de diputados del año 2023, de Bertone Rosana Andrea, de resolución, declarar de interés de la H Cámara la obra de teatro Cuarto de Luna Menguante, que aborda el Asperger, uno de los síndromes del espectro autista. Bueno, ya tiene dictamen de primera competencia. ¿Alguien quiere usar de la palabra con este proyecto? Pasamos a la lectura, lo vamos a pasar para la firma y pasamos a la lectura del 14. Bueno, punto 14, el proyecto 750 de diputados del año 2023 de la diputada Dina Resinovsky, de resolución, declarar de interés de la Honorable Cámara el libro Soy como el río Nilo, cuya temática es sobre las personas con síndrome de Down. Tiene ya aprobación de la Comisión de Cultura. Bueno, tiene la palabra la diputada Resinovsky. Bueno, muchas gracias, presidente. Ya lo tratamos hace unas semanas atrás, 2 meses atrás, al proyecto en la en la Comisión de Cultura. Quiero agradecerle que está Fabián de ahí del gremio ATE, que fue quien me acercó el libro y pude conocer la historia de Luciana y de Nilo. Luciana es la autora del libro, donde cuenta la experiencia también como mamá de un nene con síndrome de Down, y nos abre también un poco el corazón para poder conocer la experiencia de la crianza y del acompañamiento a un niño con síndrome de Down. Ella hoy no puede estar, la habíamos invitado, tenía turnos médicos con los hijos, así que espero que pronto pueda estar también para que nos pueda contar un poco de la experiencia, y agradezco a los diputados el acompañamiento de esta declaración de interés, que es bueno que las personas puedan hablar de la experiencia en primera persona y que podamos cada día ser un poco más conscientes de la integración de las personas con discapacidad y de todo el rol que podamos tener como ciudadanos para que eso sea posible. Así que muchas gracias. Gracias, diputada. Si hay acuerdo, lo pasamos para la firma y damos por terminada la sesión de la comisión de hoy. Secretario. Sí, les pido que no se retiren porque están dando vuelta los proyectos, faltan los últimos 2 y hay uno que está para la firma, están circulando, son 10 minutos. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 24 minutos está terminando la reunión de la Comisión de Discapacidad. Me quedo con lo que estaban señalando algunos diputados, indicando que esta es la Comisión de la Buena Voluntad, decía Finocchiaro, y planteando una realidad que yo creo que es así. Él dice, en otras comisiones hay mucha más puja política, hay cuestionamientos muy claros. Acá la verdad que hay una buena voluntad que es notoria. Sí, acá nadie fue a la rosca, dice. Exactamente, exactamente. Y uno veía, qué sé yo, testimonios de opositoras como Carla Carrizo, la diputada Resinovsky, por ejemplo, con oficialistas. La verdad que me parece que es un clima distinto al que acontece en otros lados, ¿no? Sí, incluso llamó la atención el hecho de que no se haya podido dictaminar de la capacitación del lenguaje de señas. El propio presidente de la comisión, Giacomo, dijo, pero
estamos más o menos todos de acuerdo respecto Sí. a este tema. Bueno, pidieron la participación de alguna de las organizaciones previo a poder avanzar con el dictamen, pero incluso llamó la atención, como que nadie se esperaba esa objeción Sí. por parte de cierto sector de Juntos por el Cambio. Sí, sí. El resto de los proyectos fueron dictaminados, excepto ese que la idea es que siga continuando el debate con presencia de expositores. Sí, a mí me interesaba el tema lengua de señas por algo que había explicado en su momento Gonzalo, que sería exclusivamente para trabajadores de los tres poderes que se encarguen de atender al público, porque si no aprender el lenguaje de señas, yo lo veo acá con quienes hacen ese trabajo cotidianamente, es dificilísimo. A mí poneme a estudiar alemán antes que Es lo lengua de mismo, es señas. aprender un idioma. La verdad, complicadísimo. No sé cómo se iba a instrumentar, aparentemente era para gente encargada de atender al público particularmente, pero bueno, fue el único tema donde no hubo coincidencias. Estamos con Gonzalo Solaberrieta, acaba de terminar la reunión de la Comisión de Discapacidad. Gonzalo. Pato, renovamos el contacto, en este caso para hablar con la diputada Marcela Paso, quien ha tenido su rol protagónico dentro de esta comisión porque es la autora de dos proyectos, pero uno en particular, un poco lo hablábamos en el comienzo, Pato, compañeras, respecto a esto de las personas con el trastorno del autista, justamente del aspecto autista, justamente para todos los medios de transporte, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en el país, pero nos quiere contar un poquito más en detalle de qué se trata. ¿Cómo le va, diputada? Sí, gracias. Buenos días. Bueno, este es un proyecto que ha ido, la verdad, que creciendo y fortaleciéndose a lo largo de los distintos debates en asesores en la comisión, que sí surgió con la voluntad de que abarque solamente a las personas con condiciones del espectro autista para poder generarles mejores condiciones de accesibilidad a las diversas modalidades de transporte, dándoles prioridad en el abordaje y en el descenso de cada uno de ellos, pero generando también una capacitación en todos aquellos y aquellas que forman parte de las distintas modalidades y que tienen atención al público. La verdad que digo que el proyecto fue creciendo porque a lo largo del debate de asesores en la comisión lo que se planteó fue que teníamos que ser un poco más ambiciosos e ir por todas las discapacidades. Esto llevó a un debate importante que incluyó la participación de funcionarios del Ministerio de Transporte y demás, y hubo consenso en poder generar lo que hoy es un proyecto que lo que busca es la accesibilidad a todas las modalidades de transporte para todos los tipos de discapacidad. ¿Esto qué significa? Que una persona con discapacidad, identificándose de una manera muy sencilla, puede, según sus condiciones, tener prioridad en el abordaje a las distintas modalidades de transporte y estar frente a personas que están capacitadas para poder ser empáticas con ellos y poder generarles mejores condiciones y que su viaje, su traslado, su transporte sea lo más agradable posible. Así que agradecida con la comisión y cada uno de los diputados y diputadas que lo acompañaron. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Consulta primero. La verdad que no es que viajo todos los días, pero tengo algún recuerdo. Me parecería que en las líneas aéreas, en algunos casos para discapacitados motrices o discapacitados visuales, me parece que hay alguna facilidad. Acá en este caso, para el espectro autista, ¿cómo sería? La persona que desea viajar tiene que comunicar eso y va a haber una atención particular, ¿es así? Claro, y esto lo estableceríamos por ley, porque es cierto también que hoy hay diversos protocolos que se aplica, por ejemplo, en nuestros aeropuertos en la Argentina, en donde a través de este protocolo ya está establecido que la persona con condición del espectro autista se pueda acercar, comunicar su situación y de acuerdo a las necesidades que requiere, porque no nos olvidemos que en la mayoría de los aeropuertos, algunos son más pequeños, son más tranquilos, tienen menos frecuencia de vuelos, pero en los más importantes el ruido es importante, las filas que se generan son grandes y toda esta situación genera un estrés en la persona con condición del espectro autista que le puede generar alguna crisis, alguna situación desagradable, la incomodidad de la persona con la condición y obviamente de su grupo familiar que lo acompaña. Entonces, eso que hoy está establecido ya por protocolo, lo que pretendemos es que se establezca por ley para que se establezca por ley en todos los aeropuertos, pero también en las estaciones de tren, también
también sea considerado en el transporte terrestre, en el transporte fluvial. Ahí el presidente de la comisión daba un ejemplo respecto de una línea de colectivo que lo que ha hecho es incorporar en su señalética los pictogramas que son tan importantes para las personas con condiciones de autista. Entonces, perdóneme, esto es importante ¿qué es pictograma? porque la capacitación... Diputada, ¿qué es pictograma? Bueno, eso es parte de la capacitación que necesitamos. Los pictogramas son como señalizaciones que son sencillas de entender para las personas con condiciones del espectro autista, que te señalan de una manera sencilla, por ejemplo, en el caso del colectivo, cómo descender, distintas indicaciones que por ahí nosotros o no las necesitamos o las vemos escritas y las entendemos de una manera, pero esta forma de comunicarse de una manera muy sencilla es importante en los edificios públicos, es importante en las modalidades del transporte y es importante que las aprendamos. Por eso es que el proyecto lo que contempla son estas capacitaciones, porque mal podríamos llevar adelante una política pública, una idea o una facilidad si no conocemos esto primero. Y diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está acá? María Caferata la saluda. Le quería consultar por otras cosas que pasó en la comisión. ¿Qué pasó con el proyecto de lengua de señas, que se esperaba también que se dictaminara, pero se va a seguir trabajando en el futuro? ¿En qué quedaron en ese sentido? Bueno, no formo parte de la comisión, por lo tanto el debate específico respecto a este proyecto no lo tengo tan en claro, pero por lo que percibí en la misma, había alguna dificultad en el acuerdo, entonces decidieron pasarlo a asesores para poder traerlo nuevamente a la comisión de una manera más consensuada. Ok, y puntualmente respecto ahora sí a su proyecto. Se especula un poco en que va a haber una sesión la semana que viene, el 13. ¿Hubo conversaciones con Germán Martínez o alguna de las otras autoridades del bloque para ver si se va a poder impulsar en la sesión para la media sanción? Bueno, todavía no hablé con las autoridades del bloque, obviamente que todos siempre tenemos la voluntad y las ganas de que los distintos proyectos de ley que tenemos en la casa puedan llegar al recinto, así que bueno, obviamente que siempre vamos a estar insistiendo para eso. Diputada, en el paquete de la posibilidad de tratar algunos temas sí y otros no, ¿cómo está el tema universitario? Porque me recuerdo que usted era como una impulsora principal. No me acuerdo si de alguna universidad en particular, pero usted contaba su vida desde el interior profundo de la provincia de Buenos Aires y lo complicado que era llegar a La Plata o a Buenos Aires. Ella tiene una iniciativa que propone la creación de la Universidad del Tuyú. Ah, del Tuyú, claro. No está en el paquete, pero ella tiene un ¿Cómo proyecto está el tema? Exactamente, formo parte de la Comisión de Educación, tengo presentado un proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional del Tuyú, que no forma parte, como bien decían ahí, de este primer paquete de proyectos que están con un grado de avance más importante. Desde la Comisión de Educación y particularmente desde nuestro bloque, lo que hemos hecho es seguir sosteniendo administrativamente las dificultades que hubieron por la falta de tratamiento. Ustedes habrán visto que hay dos proyectos que habían perdido, tres, que habían perdido su estado parlamentario por falta de dictamen. Entonces hace pocos días volvimos a reafirmar nuestro compromiso de impulsar no solamente estos proyectos de ley, sino de sostener una idea de educación pública, gratuita y de calidad para todos los argentinos y argentinas, porque este es uno de los puntos que se está poniendo en juego este año electoral y que tiene que ver con el tipo de país que pretendemos hacia adelante y que tiene que ver con que no podemos ver a nuestro país solamente desde la ventanita del obelisco, que tenemos que saber que hay diversidad de argentinos y argentinas que vivimos distintas realidades, no solamente en el resto de las provincias, sino también dentro del interior de mi propia provincia, la provincia de Buenos Aires, en donde las distancias y las dificultades son mayores para poder acceder a centros universitarios y también tener en cuenta esto que es muy importante, que hoy por hoy estos centros universitarios tienen que ser el reflejo de lo que esas comunidades necesitan, que no necesariamente tenemos que seguir con las típicas carreras que por ahí están establecidas desde hace tantos años en diversos centros educativos universitarios, sino que tenemos que apostar a las necesidades de nuestras regiones y de esta manera poder ir capacitando a nuestra gente en ese sentido. Diputada, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, muy bien. Señor Solabarrieta.
Bueno, cuando Bien, tengamos Pato, algún aclaramos, otro diputado o diputada Sí. nos comunicamos, ¿no? Sí, aclaramos esta consulta que hacía nuestra compañera Mary a la diputada Paso, que aclaramos, ella no forma parte de la comisión, pero al haber presentado este y otro proyecto, siendo tan importante, ¿no? Este tratamiento, nos contaba esta iniciativa. Tema de capacitación en lengua de señas va a pasar nuevamente al trabajo de asesores para realizar alguna modificación, teniendo en cuenta que desde las distintas organizaciones de la comunidad sordomuda han pedido que hay otras prioridades, por lo cual se va a poner en debate y en la balanza a ver si realmente se le da una cierta importancia a esta convocatoria, a este pedido, o si se avanza igual de todas maneras, siendo que después van a seguir continuando los derechos principales para con la comunidad. Una de las cuestiones prioritarias, por ejemplo, que se comunican o que se quieren comunicar a través de un proyecto es la enseñanza de la lengua de señas en los colegios, en una edad primaria, básicamente para que la comunicación luego sea mucho más fluida y la incorporación de las personas a la de las personas con esta discapacidad audiovisual, auditiva, pueda ser mucho mayor desde una edad temprana. Por eso es el pedido a forma de prioridad, pero simplemente el proyecto puede ser que salga en la próxima comisión de discapacidad. Bueno, ahí estamos, es un tema ¿no? Entonces, consideran que primero sería prioritario otro tema, después perfeccionar a profesionales en lengua de señas o trabajadores. Sí, a mí sí igual me llama la atención. Sí, a mí también no me termina de cerrar. Más que nada porque se puede dar todo en simultáneo, no es que se le quita tiempo para otra iniciativa. Se puede volver a convocar la semana siguiente, si ya es que hay voluntad para hacerlo, y convocar para tratar este proyecto. Interesante, que sería enseñanza en escuelas primarias, como se enseña en otros idiomas, que se enseñe en lengua de señas para que básicamente todos y todas tengamos un mínimo conocimiento sobre el idioma. Yo realmente no sé nada de lengua de señas, así que... No, yo tampoco. ¿Usted? No, yo tampoco, pero sé que, porque tengo una compañera que sí es una experta en lengua de señas, lo ha estudiado, pero te digo, ella lo ha encarado como un trabajo, porque cuando vos sos un traductor, cobrás ingresos, trabajás acá, trabajás en la televisión pública, en muchos lugares. Ella debe haber tenido 3 años de preparación y es un trabajo complejo. Es como aprender un idioma, Totalmente. Como cualquier otro idioma. La verdad es que todos los organismos deberían tener a un intérprete al menos, porque Coincido, si tenés que ir a hacer algún reclamo o alguna solicitud, algún pedido, es muy difícil para no sé, pienso en algún estamento de la administración pública poder comunicarse. Sí, como por ejemplo, no estoy rememorando lo que pasa acá, por ejemplo, con los cajeros, que los cajeros para los disminuidos audiovisuales, hay cajeros que la verdad que te ayudan mucho, cajeros con sonido, ¿no? Que te van indicando, me parece. Eso en el caso de los es un poco hombres peligroso y mujeres a veces. con sordera, es un poco complicado. A veces es un poco peligroso, ¿Sí? Y porque te habla en altoparlante el cajero. Si estás en una fila o vos le vas como introduciendo y no te querés va que sepan lo mencionando. que estás comprando. No, lo que estás sacando, Lo que el estás dinero. sacando, claro. Vos estás sacando dinero. Sí. A ver, es peligroso. Solaberrieta, ¿con quién estamos? Un poco peligroso. Bueno, Gonzalo. Pato, nos encontramos aquí con la diputada Lucila Massín del Frente de Todos, diputada que viene trabajando y mucho en este tema y nos va a poder ayudar a sacar muchas dudas. Pero bueno, el debate que se ha formado hoy en esta Comisión de Discapacidad Diputada es si hay que tomar el pedido de prioridades por parte de las asociaciones, justamente de la comunidad con esta discapacidad auditiva, o si se avanza igual y luego sí se generarán estos derechos o estas prioridades que están reclamando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en realidad esta es una comisión que siempre ha arribado a los consensos y a los acuerdos. Bien lo planteábamos acá, siempre existe voluntad por parte de todos los legisladores y legisladoras de poder pensar en proyectos en pos de la ampliación de los derechos de las personas con discapacidad. También es necesario aclarar que esta comisión funciona en el marco de la Convención de los Derechos Humanos,
que tiene que ver justamente con un principio fundamental que es nada de nosotros sin nosotros. Por lo tanto, también esa consulta permanente hacia las organizaciones y la consideración que debemos poner en debate y en discusión tiene que ver precisamente con esa participación y esa escucha activa de cada uno de las organizaciones de y para las personas con discapacidad. Por supuesto que la decisión final es del cuerpo de legisladores y legisladores a partir del apoyo y el acompañamiento de determinadas iniciativas, pero es necesario siempre arribar a los consensos y acuerdos correspondientes con cada una de las organizaciones. Y de hecho, lo hemos manifestado también, que ha sucedido de igual modo cuando debatimos y aprobamos la ley de reconocimiento de lengua de señas argentina, que ha llevado ese mismo proceso, y si nosotros nos remontamos un poco al tiempo atrás, sabemos que ha sido una ley muy disputada, muy debatida, y que eso nos permitió también poder contar con una ley después de 20 años. Bueno, muchas veces esos procesos también van siendo obstruidos o demorados precisamente por esta característica que implica, ¿no?, de poder pensar y de llevar consensos necesarios hacia el interior de la comisión. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Una consulta. No sé si es el caso de algunos de estos proyectos, pero está claro que la mayoría de los proyectos que son discutidos, debatidos, que llegan al recinto, tienen que pasar por la Oficina de Presupuesto del Congreso para ver cuáles son las demandas económicas, cuáles son los recursos, cómo incidiría determinado proyecto en el presupuesto. De estos, me parece que no, pero ¿alguno tiene que pasar por la Oficina de Presupuesto del Congreso o no? Bueno, de los proyectos y el temario que tuvimos en el día de hoy, no hay necesidad de que pasen por la Oficina de Presupuesto para hacer alguna consulta. Sí, exactamente, digo, hemos presentado, de hecho, hay proyectos que vuelven a comisión para poder ser discutidos nuevamente, para poder ser tratados en la comisión de asesores, pero entendemos una vez más que esta comisión ha sido una comisión que ha trabajado de manera muy activa y sobre todo también con el respeto y los consensos necesarios para poder arribar a la ampliación de derechos. Yo planteaba en esta comisión la importancia de poder tratar sobre un fondo nacional respecto a los derechos y a la aplicación de políticas públicas para personas con discapacidad y de la misma manera poder discutir un sistema de apoyos que no solo, digo, es un interés de esta legisladora, sino que también es una demanda de la sociedad en su conjunto de poder arribar a un sistema de apoyos que también nos permita poder recuperar el sistema de apoyos, recuperar los ajustes razonables para poder pensar en el diseño universal en nuestra sociedad. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata la saluda. La llevo a otro tema, un segundo, que tiene que ver con lo que pasó en la legislatura porteña. Imagino que usted lo siguió con el acto que encabezó Victoria Villarruel en un supuesto homenaje a las víctimas, como ella llama, el terrorismo, pero que fue de alguna manera un plafón para ciertos discursos negacionistas. Y se lo pregunto porque, si yo mal no recuerdo, usted presentó un proyecto vinculado a una ley a sancionar el negacionismo. ¿Es así, no? No. No he presentado un proyecto de estas características. Claro, hemos el día de ayer, antes de ayer, el diputado Yasky ha presentado un proyecto repudiando precisamente este tipo de acontecimientos y de hechos que sufre también una postura hasta contradictoria, ¿no? Hay una postura negacionista respecto a lo que pasó en nuestro país, pero sin embargo utilizan las instituciones de la democracia para poder plantear, ¿no?, alguna postura al respecto. Entonces me parece, que mínimamente es contradictorio cuando en aquel entonces no teníamos el funcionamiento, por ejemplo, de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Bueno, utilizamos estas instituciones de la democracia para poder plantear una postura negacionista y que la verdad que mínimamente lo que nosotros tenemos que pronunciarnos es un repudio cuando sabemos que en nuestro país hemos atravesado un proceso de reparación histórica, de reparación de verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, que hemos atravesado un proceso de enjuiciamiento de lesa humanidad y me parece, que
retroceder enormemente en este tipo de conductas y de comportamientos no hace más que manchar cada uno de los derechos que como argentinos y argentinas hemos conquistado en estos últimos años, y creo que también somos los responsables de poder ratificar y sobre todo también acompañar y defender más de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Y puntualmente, entonces, no, para repreguntar, ¿qué opina entonces sobre un proyecto de una ley de negacionismo como tienen más de 20 países? Y que tengo entendido que los organismos de derechos humanos están también trabajando en un proyecto para presentar. Es un debate interno entre todo el movimiento de derechos humanos, no todo el mundo está de acuerdo si es necesaria una ley en este sentido. Quería preguntarle puntualmente por su opinión sobre esto. Bueno, en el momento en que llegue esta iniciativa, esta propuesta, la analizaremos, veremos cuáles son los aspectos y qué aspectos contribuyen, digamos, a ese debate. Yo creo que cada herramienta que tengamos y que podamos construir en democracia siempre nos permite a nosotros poder fortalecer los pilares de nuestra democracia. Creo que es impensado, digo, si lo traspolamos a otras partes del mundo, de ir a Alemania y decir y negar que el nazismo ha existido en ese país. Bueno, nosotros de la misma manera no podemos negar que un proceso tan doloroso y tan cruel que se ha dado en la Argentina tengamos este tipo de conductas y este tipo de comportamientos, y creo que no solo es responsabilidad de la política, responsabilidad de los legisladores y legisladoras, sino también es una responsabilidad de la sociedad toda para poder tener las herramientas que fortalezcan nuestra democracia y sobre todo también que nos permita pensar en una construcción de presente, pero sobre todo de futuro, sin olvidarnos cuál es nuestra historia y desde dónde partimos. Diputada Verónica Benaim la saluda, aprovechando que está hablando con nosotros aquí en la pantalla de TV, consultarle porque Chaco elige gobernador finalmente este mes, el 17. Bueno, ¿cómo se está preparando el Frente de Todos allí en la provincia? Bueno, lo cierto es que estamos trabajando de manera muy intensa. De hecho, yo llegué justo al inicio de la comisión, o sea, la comisión ya estaba arrancada con el quórum correspondiente. Bajé del avión, me vine a la comisión y el día de mañana, a la mañana, ya vuelvo a Chaco porque tenemos una agenda muy activa de presencia territorial, de organización territorial, y la verdad que estamos en los últimos detalles para que también nuestra ciudadanía pueda entender cuáles son los logros y también los avances que hemos dado en la provincia del Chaco a partir del año 2007. La provincia ha sido otra respecto a obras de infraestructura, de vivienda, de derechos, de mejoras salariales, de edificios escolares, de salud, rutas, agua, en fin, creo que hay que seguir sosteniendo y profundizando cada una de esas políticas, y lo vamos a poder hacer en estos próximos 4 años si el pueblo de la provincia del Chaco también nos acompaña con nuestra fórmula de Coqui Capitanich y Analía Rach, vicegobernadora de la provincia del Chaco. Muy bien, diputada, muchas gracias. Buenos días y hasta cualquier momento. Chau, chau. Muchas gracias, que tengan buena semana, gracias. Muy bien, bueno. Nosotros nos vamos dentro de un ratito, viene el señor Horacio Embón, pero hay mucho. A mí la verdad que estaba mirando lo que va a acontecer a partir de las 12 en la Comisión de Relaciones Exteriores con lo que van a buscar instituir al próximo 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas. Sí. No, y ¿sabés qué? La verdad, el dato es que uno habla siempre, y yo estaba viendo las firmantes del proyecto, y la verdad que esto está bien transparentarlo. ¿Quiénes son los que nos representan? Que es un dato nuevo, digo, vos tenés sectores del campo que logran representación parlamentaria, trabajadores en su momento, al margen del sello político e intereses. Y la verdad que el crecimiento de sectores evangélicos ha sido por goteo, pero siempre han llegado, ¿no? Sí, en Argentina y toda Latinoamérica. Claro, Brasil particularmente, se busca mucho el apoyo de las iglesias evangélicas. Recuerdo acá diputados por Neuquén, estaba viendo la lista, donde, bueno, está Dina Resinovsky, ¿no?, que públicamente es una militante evangélica. Vanessa Macetani me parece que también. Sí, también. No tengo tanto el tema claro con Rosana Chala y con Agustina Propato. Ellas dos tampoco me lo parece sé. que no. Pero ese otro dato, ¿no? La presencia de los sectores evangélicos en política es como bueno, es un poco, no sabía que se trataba de eso, pero es un poco el anticipo que te dice al principio del programa. La religión, en un momento donde se están cuestionando ciertos referentes, más allá de que no son evangélicos, sino del catolicismo, me parece que va a traer a la mesa un debate
donde el nombre del Papa Francisco va a estar. Puede ser, es así. Pero claro, acá hace rato que comenzó, bueno, yo recuerdo hombres del peronismo con mucho vínculo con iglesias evangélicas, pero después de lo ideológico, me acuerdo de aquel gran acto con Palau en la capital, del macrismo, por ejemplo, ¿no? Llenando la 9 de julio. Es que en la provincia, en los barrios de la provincia de Buenos Aires, la presencia de las iglesias evangelistas, como la presencia de los curas villeros y la Opción por la Pobre, es muy impresionante. Claro. Hay un despliegue territorial de las iglesias evangélicas muy fuerte hace varios años en ese sentido. Y obviamente unido al peronismo. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando salió la serie El Reino y que de repente todo el mundo estaba hablando sobre política y evangelismo? Y ahora creo que hay una segunda etapa para ahora. Y ahora va a salir. Sí. Bueno, y yo me acuerdo que se empezó a investigar a ver, bueno, cuántas fuerzas políticas tenían vínculo con sectores evangélicos. Por un lado, todas, porque obviamente, como cualquier otra fuerza política, tiene integrantes de diferentes religiones. Y me acuerdo que Guillermo Moreno en su momento, varios cuando estaba la presentación de la lista del 2021, muchos de sus principales referentes tenían que ver con sectores de evangelismo, más allá de otras como Cynthia Houghton, por ejemplo, que es como la mayor representante en materia de evangelismo en el Congreso, puntualmente, pero bueno, cómo atraviesa... Que también como en la Iglesia Católica creo que no hay un solo evangelismo, porque si querés, Houghton representa a los sectores más conservadores y hay otros sectores que no tienen esa misma mirada. Los sectores exactamente, populares. Exactamente. Y me estoy acordando que hace poco leía una nota con César González, que es un gran director de cine, bueno, y él contaba, dice, mira, yo no lo voté a Milei, decía él, pero en mi casa mi hermano, que es un trabajador de aplicación, lo votó, y mi abuela dijo, yo voy a votar a Milei porque el referente evangélico de la zona, el pastor, me dijo que votar a Milei. Bueno, así que la verdad es un tema eso pasó muy presente. Mucho con pastores, pero también muchos curas que llamaron a votar a Milei y hubo reuniones de Unión por la Patria vinculados a ver, bueno, a ver qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en ese Por eso sentido? a lo mejor la respuesta de el padre Pepe y demás. Claro. No, y también lo de ayer, de hacer hincapié en, bueno, mirá lo que dice Javier Milei del Papa Francisco, de muchos sectores que han convocado abiertamente a votar. Vinculando, lo dice Milei, un gran asesor de Milei, es un rabino muy conservador también. Tiene un rabino, tiene un origen de formación católica, fue un colegio católico, Alcopelo, Milei, pero ahora su hombre de confianza es un rabino de sectores conservadores, con el cual tiene todos estos diálogos tan basados en la fe, efectivamente. Me río porque aparece el amigo en Bonn por ahí. Así que bueno, nada, todo esto se empieza a tratar a partir del mediodía. Yo dije ahora, me decía, no, a las 12 me dijo Benaim, tiene razón, todavía esto no empezó, pero son estos proyectos que vos decís que tienen algún color político. Para mí se tiñe... No sé si... La comisión en medio de la campaña política. Todo es electoral. Claro. Obvio que es electoral. Claro. Sí, no, y justo hoy van a declararlo de la institución. Sí, después de la misa de ayer insisto. Y es una comisión que se convoca medio de último momento también, porque no estaba, la convocaron recién ayer. Sí, yo te digo una cosa, lo de esta semana donde estaba presente desde Tayana a Valdés y diputadas del PRO. Digo, yo no recuerdo en estos 40 años, ustedes son más grandes que yo, pero yo no recuerdo la verdad que la Iglesia Católica haya apuntado contra un candidato como en el caso del Libertario. Esto tiene sus costos, me parece. Que lo hayan señalado así, yo no lo recuerdo. Igual no recuerdo con ninguno, desde Alfonsín, Luder, Menem, Angeló, que lo hayan señalado como ahora, yo no lo recuerdo. Es un tema, tenés que levantar esta apuesta, Sí, y de todas maneras habría que ver qué sectores de la Iglesia de todas maneras participaron ayer. Yo no sé, fue la conferencia episcopal de Argentina. No, pero está claro, pero sectores muy vinculados a Bergoglio, sí. Y hoy la mayoría de las designaciones de la Iglesia tienen que ver con Bergoglio, ¿no? García Cuerva como obispo, Carrara es otra designación de él, el padre Pepe, me parece que sí. Es el origen, ¿no? Estaba el cura de Bedia también, es el origen del crecimiento de Bergoglio con los curas villeros allá por
inicios del siglo XXI. Algo paradójico, porque también a Bergoglio se le cuestiona mucho su accionar en la dictadura militar, ¿no? Justamente ¿Viste con igual las cómo son estas persecuciones. cosas? Una cosa es quién fue, o sea, más no solamente la dictadura, sino la relación que ha tenido Bergoglio con la propia Cristina Fernández de Kirchner. La misma, exacto. Muy tensa, pero una cosa es Bergoglio cuando era sacerdote, Claro. otra cosa es Bergoglio cuando Papa. es papa, cumple otro rol institucional. Totalmente. Y también con el rol que ha tenido el Papa Francisco y Bergoglio al interior de los movimientos que hubo en la Iglesia Católica en los últimos años. Entonces, bueno, ahora es el Papa Francisco, te digo. Sí, claro. Ahora está corrido por Pero los hay un sectores de la pasado derecha. Sí, lo que pasa es que cuando, ahí bastante lo que pasa es que oscuro, ¿no? cuando te corren por derecha sectores más conservadores de la Iglesia, tu lugar también se mueve en el totalmente. eje, efectivamente. Bueno, nada, en un ratito está esta comisión que preside Eduardo Félix Valdés. Y recordamos, acá, salvo el tema lengua de señas, me parece que el resto terminó firmado y aprobado. Habrá que ver ahí si salen para el recinto, ¿no? No estaban muy convencidos todavía que hubiese... El temario, convención. Sí. con el temario de discapacidad, ¿no? Y me parece que están juntando, aparte, claro, como hoy explicaba María, están trabajando con la diputada de la Sota, trabajan con el Topo Rodríguez, Hoy lo con la volvieron a izquierda, llevar en la comisión, ¿no? pero Un gesto. van a La tener que... conquista senadora. Sí. Van a tener que juntar mucho esfuerzo para los 129 y van a trabajar, me parece que temas blandos, ¿no? Me parece. Bueno, no sé, el de No, aerolíneas argentinas no es muy ¿Y se va a blando. entrar? Ah, no sabía. Y Por eso no, era uno de los está proyectos. bien, no. Pensé que íbamos por otros, pero bueno. No, incluso tampoco están blando universidades, porque hay sectores que no quieren. Uno Y esa diría es la que sí, pero piedra, no. la piedra de, o bueno, de choque o no, habrá que ver lo que pasa con Evolución, ¿no? Totalmente. Bueno, que tiene el antecedente de lo que pasó en el Senado con alquileres, ¿no? Que son radicales, porque la verdad, Que son radicales y Son que radicales. se vuelven a reunir el día hablando del Senado. Hoy tienen reunión sí. de comisión y el día de mañana también con varios oradores para ver de avanzar Sí. con el proyecto de reforma de ley de alquileres. sí, que hoy tuvo van media contemporáneos, efectivamente. Verónica Benaí, muchísimas gracias. María Caferata, muchísimas gracias. Hasta aquí nosotros. Enseguida, Horacio Embón, nada más. Buenos días.